por hacerme acordar. Ya, ahora sí está grabando. Disculpen, yo soy un poco distraído. Los que me conocen ya saben. Muy bien. Entonces, la función principal de los riñones es filtrar la sangre. ¿Sí? Filtran la sangre, dejan las toxinas y devuelven aminoácidos, glucosa, sales minerales. ¿Sí? Muy bien. Mantienen una cantidad correcta de líquido. ¿Sí? Cuando hay problemas renales, a veces nosotros formando masas, sobre todo en el empeine, ¿sí? Cuando ustedes vean a un paciente con los empeines del pie inflamados, es que tienen algún problema renal, ¿sí? Por otro lado, si es que se elimina mucha cantidad de líquido, podemos llegar a una deshidratación. Y los riñones producen hormonas, entre ellas la eritropoyetina, que va a promover la formación de los eritrocitos o glóbulos rojos. Y también va a activar a la vitamina D, ¿sí? Y la vitamina D, ustedes saben que tiene que ver con el tejido óseo, ¿no? Que tiene que ver con el metabolismo del tejido óseo. Por otro lado, van a controlar también, como ya hemos visto en la clase de hipertensión arterial, ¿no? O enfermedades cardíacas, que van a controlar la presión arterial, ¿no? Más o menos eso es como un pequeño repaso de lo que hemos visto anteriormente. Muy bien. Entonces, para completar la idea, el riñón es un filtro natural, ¿sí? Entonces, yo voy a eliminar productos nitrogenados del metabolismo proteico. ¿Cómo qué producto nitrogenado principalmente es el que vamos a eliminar por la orina? Urea. Urea. Excelente, excelente. Muy bien. Entonces, este producto nitrogenado, la urea, ¿sí? Principalmente sale por la orina, ¿no? Luego, solutos orgánicos, fármacos que van a estar unidos a proteínas o aminoácidos también. Productos de desechos resultantes de la degradación de hormonas como la insulina y el glucagón, ¿sí? Esto tiene que ver con la alimentación, ¿sí? Entonces, estos desechos van a ser eliminados por el riñón. Ahora, al día son 170 litros que son filtrados de sangre en promedio, y lo cual genera más o menos 2 litros de orina, ¿sí? Entonces, más o menos si una persona tiene 5 litros de sangre, más o menos va a 34 veces es lo que va a filtrar la sangre, ¿no? Toda la sangre, los 5 litros van a ser filtradas durante el día 34 veces. Muy bien. Entonces, el riñón es uno de los órganos más diferenciados del cuerpo humano, ¿no? Y tiene una función principal, aparte de filtrar, que es la homeostasis, ¿no? Y también tiene que ver con otros órganos, como por ejemplo el corazón. ¿De qué manera tiene que ver con el corazón? Como ya lo vimos en las clases anteriores, ¿no? Va a controlar la presión arterial, ¿sí? Recuerdan la renina, luego la angiotensina 2, aldosterona y la hormona antidiurética. Todas ellas intervienen en lo que es la tensión intravascular. Muy bien. Entonces, de esta manera, el riñón va a intervenir o va a participar con otros órganos. Muy bien. La eritropoyetina es una hormona glucoproteica, ¿no?
y va a controlar la producción de eritrocitos, ¿no? Entonces, los precursores de los eritrocitos y de los glóbulos blancos se encuentran en la médula ósea. Entonces, esta eritropoyetina va a hacer que esas células que se encuentran en la médula ósea, ¿sí?, salgan y maduren y se transformen en eritrocitos y en glóbulos blancos. Pero la eritropoyetina se encarga de formar glóbulos rojos solamente. Muy bien. Entonces, esta eritropoyetina principalmente se genera en el riñón y en pocas cantidades en el hígado, ¿sí? Ahora, cuando hay poca cantidad de eritropoyetina por alguna enfermedad renal, ¿sí?, o por insuficiencia renal, es posible que tengamos una anemia eritrocítica, ¿sí? Es posible que tengamos este tipo de anemia si es que faltara la eritropoyetina. Muy bien. Otra función del riñón es que regula el pH, ¿no? Va a regular el pH. Entonces, va a absorber agua, glucosa y aminoácidos y va a eliminar elementos iónicos como sodio, potasio e hidrógeno. Es por eso que la orina tiene, bueno, yo no lo he probado, pero se supone que tiene un sabor salado. Muy bien. Entonces, el filtrado renal va a establecer este equilibrio, esta homeostasis, ¿no? Va a perder ciertos elementos, ¿no? Y va a recuperar algunos elementos. Muy bien. ¿A alguno de ustedes le ha dado alguna vez calambre, no? Sí, doctor. Sí, doctor. Muy bien. Entonces, cuando a ustedes les da calambre, hay dos posibilidades. Una, que hayan absorbido mucha agua y que tengan la misma cantidad de iones de calcio y de potasio, ¿no? Y de sodio, o tienen la misma cantidad de agua, pero pocos iones. Entonces, por eso es que el riñón se encarga de nivelar los niveles de estos iones, ¿no? Para que ustedes no tengan calambres. Muy bien. Metabolismo del calcio. Acá es muy importante mencionar de que el riñón, ¿sí?, va a tener un trabajo en conjunto con el hígado, ¿sí? Entonces, es muy importante la regulación renal en el metabolismo óseo, ¿sí? Entonces, ¿cómo es que va a participar el riñón en el tejido óseo? Entonces, lo que va a hacer es que la filtración tubular del calcio, ¿sí?, o sea, va a filtrar el calcio, va a eliminar la cantidad de calcio que sea necesaria y va a reabsorber la cantidad de calcio que se necesita. Y también va a intervenir en la activación de la vitamina D. Entonces, para que la vitamina D, ¿sí?, cuando ustedes toman la vitamina D, por ejemplo, está en la yema del huevo, por ejemplo, para que esta vitamina D sea funcional, o sea, pueda ser absorbida y utilizada por nuestro organismo, se tiene que hidroxilar. ¿Qué significa hidroxilar? Que va a ganar un ion OH, ¿sí? Va a ganar un ion OH. Esto inicialmente se realiza en el hígado. Entonces, cuando se realiza esta hidroxilación, o sea, se gana un ion OH, esta protovitamina D, ¿sí?, se va a convertir en calcitriol, ¿sí? Entonces, se va a convertir en calcitriol. Entonces, luego de esto, este calcitriol, ¿sí?, que ya ha ganado un ion OH, sería el 25-hidroxicolecalciferol, ¿sí?
Pero ¿qué es lo que pasa? Que este 25 hidroxicolecalciferol todavía no es funcional, o sea, todavía no va a producir un efecto en el hueso, ¿sí? Necesita convertirse en calciferol o calcifediol, que sería el 1.25 dihidroxicolecalciferol, ¿sí? El 1.25, o sea, se tiene que hidroxilar esta molécula, se tiene que hidroxilar 2 veces, ¿sí? Primero se va a llamar calcitriol y luego se va a llamar calciferol. Entonces, el 1.25 dihidroxicolecalciferol ya es funcional, ya puede ser utilizado por nuestro organismo, ¿no? Muy bien. ¿Y qué va a pasar con esta vitamina D? Que se va a absorber en el intestino, ¿no? Entonces, hay veces que, por ejemplo, cuando uno tiene enterocolitis, etcétera, o alguna enfermedad en la cual se pierda calcio en sangre, ¿sí? O sea, cuando los niveles de calcio en sangre se pierden, ¿no? Se va a producir la hipocalcemia, ¿sí? Entonces, tenemos que tener en cuenta este metabolismo del calcio, ¿sí? Para cuando nosotros atendamos a nuestros pacientes, ¿sí? La absorción del calcio o la eliminación del calcio es muy importante. Por ejemplo, en periodoncia, en implantología oral, hay que tener mucho cuidado. De repente hay que pedir, preguntar acerca de la alimentación del paciente, ¿no? Y de repente ver la cantidad de vitamina D, si es que está consumiendo vitamina D y si es que esto está repercutiendo o no en el tejido óseo, ¿sí? Muy bien, continuamos. Filtrado glomerular, absorción y excreción, ¿sí? Entonces, como ya hemos visto anteriormente, el riñón acompaña fenómenos de excreción y absorción de glucosa, aminoácidos, sodio, potasio y otros electrolitos. A través del filtrado glomerular, lo que va a pasar es que, como ya hemos visto, va a manejar más o menos por minuto 170 mililitros por minuto. O sea, el riñón va a filtrar 170 mililitros por minuto, ¿sí? Y esto es clave, ¿sí? Este es un dato importante que tenemos que tener en cuenta cuando nosotros veamos pacientes que tienen alguna disfunción renal, ¿sí? Entonces, cuando esta tasa de filtrado disminuye, ¿sí? O se pierden muchos iones o se pierden proteínas en la orina, tenemos que tener mucho cuidado, ¿sí? Tenemos que tener mucho cuidado con este tipo de pacientes porque pueden ya tener una enfermedad renal aguda o crónica. Pregunta, ¿cómo se llama la proteína que se elimina por la orina principalmente? Chicos, ¿están ahí? Sí. ¿Cómo se llama la proteína principalmente que se elimina por la orina? ¿Se ¿Se acuerdan? refiere a la creatinina? ¿Albumina, doctor? Albúmina. Albúmina, perdón. Sí, albúmina. Excelente. Muy bien. Esta es. ¿Cómo nosotros detectamos que se está eliminando más proteína de la que se debe eliminar? Cuando hay espuma en la orina. Abundante espuma en la orina me está indicando que se está desechando más albúmina de lo que se debería desechar, ¿no? Entonces ahí sería bueno
visitar a un urólogo, ¿no? O nefrólogo para que nos examine o vea si es que tenemos algún problema en los riñones. Continuamos. Valoración de las alteraciones renales. Entonces, nosotros no vamos a diagnosticar una enfermedad renal, ¿sí? Pero para que nosotros podamos hacer una atención odontológica correcta, ¿sí? Nosotros tenemos que hacer, obviamente, la historia clínica, el examen físico, ¿no? Y ahí hay una prueba básica de laboratorio que nos va a indicar si el paciente tiene o no algún problema renal. Y es la valoración de la creatinina. Entonces, si su paciente viene y les dice, doctor, yo tengo problema renal, inmediatamente ustedes tienen que pedir una prueba de creatinina para ver cómo está funcionando ese riñón. ¿Okay? Entonces, y pedirle también al paciente un examen de orina. Entonces, con estos dos elementos, nosotros vamos a poder atender a nuestro paciente, ve o no, o de repente no atenderlo, ¿no? Creatinina y un examen completo de orina. Vamos a ver ahora las principales patologías renales. ¿Sí? Dos tipos de patología renal principalmente, la aguda y la crónica. ¿Sí? Entonces, estas patologías renales son secundarias, ¿sí? A otras enfermedades o problemas sistémicos. Por ejemplo, diabetes, ¿no? O hipertensión arterial. Tenemos que tener mucho cuidado también con los pacientes diabéticos. Paciente diabético o con hipertensión arterial, es probable que sus riñones se encuentren comprometidos. ¿Sí? Mucho cuidado con eso, por favor. Muy bien. Entonces, anteriormente, sí, antes se denominaba insuficiencia renal a todas las enfermedades renales, pero ahora insuficiencia renal se refiere solamente a un grado terminal de estos procesos patológicos. La insuficiencia renal es el estadio 5. ¿Sí? Vamos a ver ahora, más adelante, las formas, ¿no? de gravedad de las patologías renales. Entonces, después de una lesión de los túbulos renales por pielonefritis o glomerulonefritis, entonces esta condición, ¿sí? Se va a dar en adultos jóvenes. Y generalmente, ¿por qué se da en adultos jóvenes? Por ejemplo, por agentes tóxicos, alcohol principalmente, ¿no? Puede ser también por enfermedades glomerulares necrotizantes, cuando se necrosan los glomérulos, ¿no? O también por complicaciones quirúrgicas. ¿Sí? Muy bien. Entonces, principalmente estas enfermedades se dan en adultos jóvenes. Ahora, por ejemplo, ¿sí? Por ejemplo, en las damas tienen una desventaja porque la uretra es más corta que la del varón, ¿no? Entonces, cabe la posibilidad de que las damas tengan generalmente infecciones urinarias o episódicas, ¿no? De repente en el año tienen una o dos infecciones urinarias. Es relativamente común esto, pero si tienen infecciones urinarias a repetición, se puede llegar a una pielonefritis o glomerulonefritis, ¿no? Entonces, en este caso, este tipo de infecciones son de cuidado, ¿sí? Porque pueden dañar el riñón a la larga. Entonces, los pacientes con enfermedad renal aguda, es decir, los pacientes que están visitando el consultorio y que tienen enfermedad renal aguda, no pueden ser atendidos, salvo que tengan alguna urgencia, pero no pueden ser medicados, ¿sí? Y hay que comunicarse con el médico tratante. Muy bien. Entonces, la enfermedad renal crónica se refiere a la pérdida incremental de la función renal. Y lo más trágico de esto es que nosotros no nos damos cuenta de esto.
¿sí? Nos damos cuenta ya cuando el daño es irreversible o cuando han pasado años, ¿no? De que se ha ido, la estructura renal se ha estado degenerando, ¿no? Entonces, pudiendo ser incompatibles con la vida, ¿no? O sea, llegando al fin de la función renal. Y se caracteriza por una uremia mantenida. ¿Qué significa esto? Significa de que va a haber sangre en la orina, ¿no? O sea, cuando nosotros tengamos sangre en la orina, hay que preocuparse porque es muy probable que los riñones ya no estén funcionando, ¿sí? Mucho cuidado con esto. Este dato también es importante. Muy bien. Entonces, vamos a ver este cuadro que me está indicando la tasa de filtrado glomerular versus la normalidad de este, ¿no? Lo normal es de 170 mililitros por minuto, como lo habíamos visto anteriormente. Cuando esta tasa de filtrado es normal o incrementada, o sea, mayor de 90 mililitros por minuto, se puede dar por hipertensión arterial, ¿no? Puede haber hematuria, o sea, sangre en la orina, y proteinuria, es decir, proteínas en la orina. Esto puede ser asintomática o se puede dar por hipertensión arterial, ¿no? Este es un estadio inicial en el cual ustedes, si el paciente les indica que tiene, o sea, que le han detectado sangre en la orina, ¿no? Pero el médico tratante le ha dicho que no hay problema con la atención dental, ustedes pueden proceder con esta atención dental. Pero igual tienen que pedir, por favor, siempre su creatinina y su examen de orina completo. Cuando esta tasa de filtrado es leve, o sea, de 60 a 90 mililitros por minuto, es también asintomático y generalmente se produce por hipertensión arterial. Puede haber hematuria y proteinuria. Cuando es moderada, es de 30 a 60 mililitros por minuto. En este caso, generalmente se da por hiperparatiroidismo secundario. Recuerden que la glándula paratiroides se encarga de el metabolismo del calcio, ¿no? Se encarga del metabolismo del calcio en la sangre. Entonces, puede hacer que salga calcio de la sangre, ¿no? Y la calcitonina lleva calcio a la sangre. Muy bien. Grave, de 15 a 30 mililitros por minuto. Hiperfosfatemia, y ya en este caso, cuando se da de 15 a 30 mililitros por minuto, ya se debe pensar en diálisis o trasplante. Y en la insuficiencia renal es cuando es menos de 15 mililitros por minuto. Y igual se tiene que pensar en diálisis o trasplante. Muy bien. Entonces, las causas principales de esta enfermedad renal terminal es en un 70% la diabetes mellitus y la hipertensión arterial. Miren, solamente la diabetes produce una nefropatía y es el 40% de los casos. El 40% de los casos se da por nefropatía diabética, ¿sí? Y la glomerulonefritis y enfermedades quísticas, es decir, quistes en el riñón, solamente van a representar un 12%. Por si acaso, las personas que tienen quistes en los riñones, ¿sí? También van a tener una enfermedad renal crónica y su función renal va a ir disminuyendo con el paso de los años, ¿sí? Hay que tener en cuenta esto, pero solamente es el 12%. Ahora, por ejemplo, estas malformaciones quísticas en los riñones son congénitas, es decir, se dan generalmente con el nacimiento, ¿no? O también se pueden dar en enfermedades autoinmunes como el lupus eritematoso, ¿no? Muy bien.
Entonces, dice que cerca del 10% de los recién nacidos van a presentar este tipo de malformaciones quísticas. ¿Sí? Por otro lado, van a haber displasias o hipoplasias renales, ¿no? Y estos van a representar el 20% de los casos de enfermedad renal crónica. Muy bien. Entonces, a los pediatras, a los odontopediatras también tenemos que tener mucho cuidado. Bueno, yo no soy odontopediatra, ¿no? Pero sí hay que tener cuidado cuando atendamos niños y siempre hacer una buena historia clínica, preguntar la historia de los padres si es que alguno ha tenido enfermedad renal. Cuando ustedes llegan al punto en la historia clínica en la cual preguntan si es que ha habido o no enfermedad renal, tienen que indagar un poco más, ¿sí? Si es que ha habido casos de riñones poliquísticos en la familia, ¿sí? Si es que alguno de los familiares ha tenido riñones poliquísticos, obviamente familiares directos, ¿no? Tíos, primos, etcétera. Cuando ustedes hagan su historia clínica pediátrica. Muy bien, continuamos. Entonces, una de las dos, digamos, no patologías o signos es la anemia y el sangrado, ¿sí? Si el paciente presenta anemia, tenemos que también preguntar qué tipo de anemia es, ¿no? Si es anemia perniciosa, si es anemia hemolítica, si es anemia eritrocítica, etcétera, ¿no? Entonces, tenemos que tener en cuenta esto porque se dan bastante en la enfermedad renal crónica, ¿no? Muy bien. Entonces, tenemos que tener en cuenta que el sangrado se va a dar, ¿sí? Porque se va a deteriorar, se van a deteriorar tanto en número como en calidad las plaquetas, ¿sí? Y en estados avanzados, ¿sí? Puede haber pérdida de factores de la coagulación. Entonces tenemos que tener, como les digo, más cuidado del que nosotros creíamos que debíamos tener con los pacientes que tienen enfermedad renal, ¿sí? Porque pueden afectar incluso la coagulación sanguínea. Muy bien. La anemia normocítica o normocrómica es un signo clásico temprano de enfermedad renal crónica. Esto es una pregunta de examen de todas maneras, ¿sí? Entonces, recuerden el filtrado glomerular, ¿no? De 60 mililitros por minuto, va a ir acompañado generalmente de una disminución de eritropoyetina. Eso anótenlo, por favor, o hagan print screen. Esto sí es pregunta de examen de todas maneras. Entonces, cuando hay un filtrado glomerular por debajo del 60, va a haber una disminución de sí o sí de la eritropoyetina, de todas maneras. Muy bien. Manejo odontológico en los pacientes con enfermedades renales. Muy bien. Entonces tenemos que ver, como ya hemos visto, el riñón interviene casi en todo. Entonces tenemos que ver alteraciones hematológicas, alteraciones cardiovasculares, alteraciones neurológicas, ¿no? Pacientes que tienen calambres, ¿no? Alteraciones inmunológicas, ¿sí? Alteraciones de hemostasia, es decir, de parado del sangrado, de coagulación, etcétera, y electrolíticas. Esto también es muy importante porque acá se resumen todo lo que ustedes tienen que ver en un paciente que tiene alguna enfermedad renal, ¿sí? Es muy importante esto. También se les puede preguntar en el examen, ¿no? ¿Qué tipo de alteraciones se van a dar, se pueden dar en un paciente con enfermedad renal durante la atención odontológica, ¿no? Entonces, se les va a poner estas. Si
ustedes tienen que responder si es verdadero, falso, o elegir las correctas. Muy bien. En la enfermedad renal crónica leve, ¿sí? El plan de cuidado dental es que se puede hacer de acuerdo a las necesidades del paciente. Acá podemos realizar tratamientos de cualquier tipo, ¿no? Y de acuerdo a las expectativas del paciente. O sea, podemos tratar al paciente de manera casi normal, ¿no? La disfunción renal, en especial los farmacológicos. Los AINES, por ejemplo, importantísimo, sobre todo el ibuprofeno, ¿sí? Tenemos que tener mucho cuidado con los medicamentos que vamos a recetar, ¿sí? Vamos a ver más adelante unos cuadros de lo que se debe recetar y no, ¿no? Muy bien, entonces tenemos que ver tenemos que medir la creatinina principalmente, ¿no? Y tenemos que hacer estudios hemostáticos, es decir, perfil de coagulación, ¿sí? Recuento plaquetario y tiempo de protrombina. Recuerden que cuando uno pide pruebas de coagulación, uno pide el examen de coagulación, es tiempo de coagulación, perdón, de sangría, tiempo de protrombina y tiempo de tromboplastina, ¿sí? Muy bien, entonces tenemos que pedir los tres cuando tengamos un paciente con enfermedad renal. Y siempre conversar con el médico tratante, hacer interconsultas, es muy importante. Muy bien. Entonces, acá vamos a ver la creatinina, ¿no? Vamos a ver los valores normales de creatinina. En hombres es de 0.7 a 1.3, en mujeres es de 0.5 a 1.2 y en niños es de 0.2 y 1, ¿sí? Entonces, si es más de 1.3, ya es alto y tenemos que tener ahí cuidado. Si es más de 1.2, tanto en niños como mujeres, hay que tener cuidado. Fallo renal cuando es mayor de 4 miligramos por decilitro. O sea que si ustedes observan un paciente que ya tiene 2.5 o 3 de creatinina, tienen que enviarlo inmediatamente a un nefrólogo, ¿sí? Para que le examinen los riñones y ver cómo está. No lo pueden atender, ¿sí? No se puede atender a un paciente que tiene en sus pruebas de creatinina mayores a 1.3 y 1.2. Muy bien. Creatinina en sangre. 1 miligramo por decilitro. Cuando es 1 miligramo por decilitro, si hay 2 miligramos, la capacidad funcional es de menos del 50%, o sea, menos de la mitad. Entonces está filtrando el riñón 85 mililitros por minuto. Y cuando hay 4 miligramos por decilitro de creatinina en sangre, la capacidad funcional del riñón es de un 25% o menos, ¿no? Entonces, en este caso ya solamente está filtrando el riñón 40 mililitros por minuto, ¿no? Mucho cuidado con esto, por favor. Estos datos también son sumamente importantes porque precisamente los valores de creatinina en sangre son los que ustedes van a manejar como odontólogos, ¿sí? Determinar si es glomerulonefritis, pilonefritis, etcétera, eso lo va a determinar el nefrólogo, no ustedes. Pero la creatinina sí, y estos valores son importantísimos. Tenemos que darnos cuenta de eso. 2 miligramos o más, el riñón ya está trabajando solamente en un 50%, ¿no? Y el filtrado ya está alterado a la mitad. Tomen en cuenta eso, por favor, ¿sí? La clase está colgada en la página, pero igual, para que vayan repasando, por favor, le pueden tomar una captura de pantalla. Muy bien. Disculpen, ya nos queda poco tiempo. Los fármacos que más van a afectar
¿no? Que son neprotóxicos, son los AINES, ¿no? Y algunos antibióticos. Entonces, hay que ver qué antibióticos y qué AINES no debemos recetar. Igual, cuando nosotros atendemos, tenemos que hacer la interconsulta. Muy bien, antibióticos, penicilina, ¿cuáles son los más dañinos para el riñón? ¿No? Antibióticos, penicilina y cefalosporinas. Tener en cuenta. Antiinflamatorios no esteroideos convencionales inhibidores de la ciclooxigenasa 2, ¿no? O sea, el COX-2. Meloxicam, celecoxib, parecoxib, etoricoxib. Tener mucho cuidado con ellos. Dos, anfotericina B y caspofungina. Estos antifúngicos también no solamente dañan el riñón, sino también dañan el hígado, ¿no? Y antivirales como el aciclovir, ganciclovir y antirretrovirales, ¿sí? Este cuadrito también es sumamente importante porque nos va a indicar qué debemos recetar y qué no debemos recetar. Muy bien. Por ejemplo, en insuficiencia grave terminal, estadios de 4 a 5, con creatinina de 4 miligramos por mililitro. Acetaminofén, o sea, el paracetamol se puede recetar a 2 Doctor, veces no al se le día, escucha. nada más. Antibióticos evita. Ah, ya. Ahora, ¿me escuchan? Sí, doctor. Ya. Sí, disculpen, me estaba alejando. ¿Qué tal? Sí, un ratito, por favor. Muy bien. Sí. Entonces, chicos, ibuprofeno, ketoprofeno y naproxeno, evitar. Codeína, meperina de 0 a 2 por día, tramadol y salicilatos, evitar, por favor. Por ejemplo, silocaína, no podemos este, dar, ¿no? No podemos dar 2 cartuchos, mepivacaína también hasta 2 cartuchos, ¿no? Todos son
acá en la sede, Villa 2, y está fallando. ¿Sí? Hace rato también falló un poco. Muy bien. Vamos a terminar la clase de hoy. Disculpen el inconveniente. Muy bien. Perdón, está grabando, muy bien. Vamos a continuar. Muy bien, entonces tenemos que, ¿qué manifestaciones orales de los pacientes con una enfermedad renal? ¿No? Podemos observar halitosis, podemos observar erosiones en la encía, ¿no? Aumento de volumen parotídeo, ¿no? La glándula parótida va a aumentar de tamaño. Podemos ver cambios óseos cualitativos, ¿no? En los maxilares. Podemos ver serostomía, estomatitis urémica, es decir, va a haber inflamación de las mucosas por aumento de la urea, ¿no? Sangrado urémico, ¿no? Es decir, se pueden producir pues equimosis, púrpuras, etcétera, ¿no? Pérdida del gusto, disgeusia, ¿no? Cambios del sabor, en el sabor, y nociceptivas, ¿no? Es decir, podemos con la lengua. En este caso, como que no vamos a perder esa capacidad. Por otro lado, puede haber trombocitopenia, ¿sí? O tromblastenia. Y entonces puede haber sangrado gingival espontáneo. Hay que tener mucho cuidado. También van a haber ulceraciones, púrpuras, pequias. Entonces, por ejemplo, está generando un traumatismo, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso también. Y hay que tener cuidado y hacer una interconsulta cuando nosotros hagamos extracciones, etcétera, ¿no? Procedimientos quirúrgicos. Entonces, por otro lado, la mucosa de la lengua, ¿no? Se puede hacer daño por fricción. Me decía en la mandíbula por lingual, está altamente queratinizada, ¿no? Para que roce con la lengua, pero no puede haber una disminución de esta capacidad que tiene la encía para soportar los roces, ¿no? Y se puede producir pues daños por fricción. Entonces va a haber esta delgadez de la encía puede provocar pues aumento de bacterias saprofíticas, puede haber también glositis, ¿no? Inflamación de la lengua. Y serostomía, recuerden que puede haber caries y candidiasis principalmente. Muy bien. Disculpen que haya tenido que correr al final, sino que ya estamos con la hora. Voy a llamar a los alumnos que faltan. A ver. Alanis Alejos. Alanis Alejos. Nicole Benavides. Presente, doctor.